Definición de vigilancia. El servicio ordenado y dispuesto para vigilar también se conoce como vigilancia. Puede tratarse del servicio prestado por una compañía privada, ya sea mediante guardias o equipos tecnológicos, como cámaras de video, entre otros, o por las fuerzas públicas de seguridad, la policía, la gendarmería, el ejército. Preparación y prevención. En esta fase se toman acciones para preparar la organización antes de que ocurra un incidente. Por tanto, se deberá empezar por tratar de analizar qué debe ser protegido y qué medidas técnicas y organizativas tienen que implementarse. Una vez hechos los diversos análisis, se podrá considerar que la organización ya tiene identificadas las situaciones que pueden provocar un incidente de seguridad y ha seleccionado los controles necesarios para reducirlas. Detención del incidente. La detención de un incidente de seguridad es una de las fases más importantes en la seguridad de los sistemas. Hay que tener en cuenta que la seguridad absoluta es muy difícil y es esta fase la que nos sirve para clasificar y priorizar los incidentes acaecidos en nuestra organización. La clasificación es la siguiente. Accesos no autorizados. Un usuario no autorizado accede al sistema. Código malicioso. Ha habido una infección de un programa malicioso. Virus, gusano, troyano, etc. Denegación de servicio. Incidente que deja sin dar servicio. Correo electrónico, web, etc. Recogida de la información. Un atacante obtiene la información para obtener y así poder realizar otro tipo de ataque. Acceso no autorizado o robo. Reconocimiento inicial. La información obtenida en esta fase será utilizada en la siguiente para poder formular las estrategias de utilizar. Dicha información será fruto, como mínimo, de entrevistas con los administradores de sistemas, revisión de la topología de la red y de los sistemas, entrevista con el personal de la empresa que ha tenido algo que ver con el incidente con el objetivo, revisar los logs de la detención, técnicas de recopilación de información y análisis forense. El análisis forense se compone de 3 pasos. Identificación y preservación de los datos con el fin de crear un duplicado forense, es decir, una copia exacta de los datos de un soporte digital sin modificar los datos originales. Análisis de los datos así protegidos por medio de un software especial y de métodos para la recopilación de pruebas. Medidas típicas son, por ejemplo, la búsqueda de contraseñas, la recuperación de archivos borrados, la obtención de información del registro de Windows, base de datos de registro, entre otras cosas. Elaboración de un informe por escrito sobre las evidencias descubiertas en el análisis y en el que se incluyen también las conclusiones extraídas. Identificación y ataques de servicios. Un ataque de denegación de servicio impide el uso legítimo de los usuarios al usar un servicio en la red. Hay varios tipos de ataques a los servicios. Entre ellos tenemos los siguientes. Ejecutar actividades que consuman una gran cantidad de recursos de las máquinas afectadas, provocando una reducción en su rendimiento y posteriormente la caída del sistema completo. Provocar el colapso de redes mediante la generación de grandes cantidades de tráfico, generalmente de múltiples equipos. Sabotaje de la red mediante routers que se encarguen de proporcionar información falsa sobre las tablas de enrutamiento que impidan el acceso a ciertas máquinas de la red. Transmisión de paquetes de datos malformados o que no cumplan las reglas de protocolo, para provocar la caída de los equipos que no estén para recibir este tipo de tráfico malintencionado. Identificación de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son los aspectos del sistema que son aprovechados por los atacantes para violar la seguridad. Identificar las vulnerabilidades del sistema es una actividad importante para ambos bandos, el atacante y el defensor. No se puede suprimir una vulnerabilidad si de entrada se desconoce su existencia. Técnicas automáticas. Conocer las diferentes etapas que conforman un ataque informático brindan la ventaja de aprender y pensar como los atacantes y jamás subestimar su mentalidad.
Desde la perspectiva del profesional de seguridad, se debe aprovechar esas habilidades para comprender y analizar la forma en que los atacantes llevan a cabo su ataque. Base de datos. El usuario que programa una base de datos y la sube a la web a menudo no es consciente de que un fallo en su seguridad puede comprometer todo el servidor que hospeda su página, y los administradores de servidores web que ofrecen servicios a sus clientes no pueden hacer mucho para evitarlo, ya que es una labor muy extensa la de supervisar todas las acciones de los usuarios una por una. Consolidación. La consolidación está motivada por un deseo de controlar costes tanto de nuevas inversiones como de su operativa y gestión. Pero si la protección de sus activos de red no pueden verse comprometida, ¿dónde debe ahorrar esos costes? ¿Vale la pena volver a buscar alternativas para ajustar algunos gastos de seguridad? La consolidación en el área de seguridad de redes está impulsada por un panorama de amenazas cada vez más dinámico. El continuo aumento de la sofisticación y predominio de amenazas requieren múltiples protecciones de seguridad. Defensa perimetral. La defensa perimetral corresponde a la integración de elementos y sistemas, tanto electrónicos como mecánicos, para la protección de perímetros físicos, detención de tentativas de intrusión y o disuasión de intrusos en instalaciones especialmente sensibles. Entre los sistemas destacan los radares tácticos, videosensores, fallas sensorizadas, cables sensores, barreras de microondas e infrarrojos. Creación de una DMZ. El objetivo de una DMZ es que las conexiones desde la red interna y la externa de la DMZ estén permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ solo se permitan a la red externa, es decir, los equipos locales o hosts de la DMZ no pueden conectar con una red interna. Esto permite que los equipos de la DMZ puedan dar servicios a la red externa a la vez que protegen la red interna en el caso de que los intrusos comprometan la seguridad de los equipos situados en la zona desmilitarizada. Antivirus. Inicialmente, un antivirus buscaba la detención y eliminación de archivos ejecutables o documentos que fueran potencialmente peligrosos para el sistema operativo. Pero en los últimos años, y debido a la extensión de Internet, los nuevos navegadores y el uso de ingeniería social, los antivirus han evolucionado para detectar varios tipos de software fraudulentos, también conocido como malware. Es importante mantener resguardados nuestros equipos, así como los datos que están almacenados en ellos, ya que en la actualidad son muy vulnerables debido a que estamos interactuando constantemente en Internet, la red de redes. NAT. La traducción de direcciones de red o NAT es un mecanismo utilizado por routers IPs para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. También es necesario editar los paquetes para permitir la operación de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la conversación del protocolo. Por lo tanto, el principio NAT consiste en utilizar una conexión de pasarela a Internet que tenga al menos una interfaz de red conectada a la red interna y al menos una interfaz de red conectada a Internet para poder conectar todos los equipos a la red. Proxy tiene un significado muy general, aunque siempre es sinónimo de intermediario. Cuando un equipo de la red desea acceder a una información o recurso, es realmente el proxy quien realiza la comunicación y a continuación traslada el resultado al equipo que la solicitud. Hay dos tipos de proxies atendiendo a quien quiere implementar la política de proxy. Número 1. Proxy local. En este caso, el que quiere implementar la política es el mismo que hace la petición, por eso se le llama local.
Suelen estar de la misma máquina que el cliente que hace las peticiones. Son muy usados para que el cliente pueda controlar el tráfico y pueda establecer reglas de filtrado que, por ejemplo, pueden asegurar que no se revelará información privada. Número 2. Proxy de red o proxy externo. El que quiere implementar la política del proxy es una entidad externa, por eso se llama externo. Se suelen usar para implementar cacheos, bloqueos de contenidos, control de tráfico, compartir IP, entre otros.